Mi esposo decía que yo era una insegura hasta que sorprendí a su ex, tomando mi lugar en mi propia casa. La puerta principal siempre se trababa cuando llovía, y esa noche tuve que empujarla con el hombro mientras una bolsa del súper se me enterraba en la muñeca y mis zapatos del trabajo estaban casi empapados. Recuerdo ese detalle estúpido, porque ya estaba de malas antes de siquiera verlos. Me dolían los pies, me dolía la espalda, a mi celular se le estaba acabando la batería, y lo único que quería era un regaderazo y tal vez 10 minutos de paz antes de tener que pensar en el siguiente turno. En lugar de eso, entré a la fuerza al departamento y me encontré a mi esposo en el sillón, bajo nuestra manta gris desgastada, con su amiga de la infancia tan acurrucada con él que tuve que detenerme para asegurarme de que estaba viendo bien. Se estaban riendo de algo en el celular de él. Y no era una risa cualquiera. Era ese tipo de risa suave y privada que te hace sentir como si hubieras entrado a un cuarto al que nunca debiste pasar. Él levantó la vista primero. «Hola», dijo, como si yo acabara de regresar de checar el correo. Ella se volteó y me sonrió con esa sonrisita de boca cerrada que usaba cuando quería parecer inofensiva. ¿Día largo? Esa pregunta. Dios mío, esa pregunta casi me hace perder la cabeza más que la manta. Puse las bolsas del súper en la barra un poco más fuerte de lo necesario y dije, ¿por qué es más de medianoche y por qué siguen así los dos en mi sala? Fíjate que no grité. No aventé nada. No hice la escena dramática de esposa que a la gente le encanta imaginar cuando quieren hacer que una mujer parezca loca. Hice una pregunta directa en un tono normal, y de alguna manera, eso igual me convirtió a mí en el problema. Él puso los ojos en blanco tan rápido que me hubiera dado risa si no estuviera ocupada tratando de no llorar por el cansancio puro. «Nadine, ¿en serio? Estábamos viendo videos». Su amiga se quitó la manta de las piernas, pero no del todo, lo cual de alguna forma lo hizo peor. Siempre sacas las conclusiones más raras. Siempre. Según ellos dos, yo tenía esta vida de fantasía súper activa, donde los límites normales del matrimonio eran, al parecer, un invento mío. ¿Mensajes a la 1 de la mañana? Inocente. ¿Ella pasando a la casa sin avisar? Inocente. ¿Él cancelando planes conmigo porque ella estaba teniendo un día difícil? También inocente. Todo era inocente excepto mi reacción. Me puse a desempacar el súper porque si los veía por mucho tiempo iba a decir algo feo, y una vez que empiezo a decir cosas feas me pongo muy creativa. No es una virtud. Es la neta. La leche al refri, las cenas congeladas al congelador, el pan en la barra. Él seguía hablando detrás de mí con esa voz irritada y paciente que usa la gente cuando quiere que les den crédito por no haber gritado primero. «Sabes que ella ha estado cerca desde siempre», dijo. «No voy a pedir perdón porque tú seas una insegura». Ahí estaba. Insegura. Su palabra favorita. No cansada. No menospreciada. No incómoda. Insegura. Una etiqueta perfecta que le puedes poner a una mujer cuando quieres evitar responder a lo que ella realmente está diciendo. Su amiga suspiró como si ella fuera la madura en el cuarto y dijo, «Tal vez si confiaras en tu esposo, dormirías mejor». Me volteé tan despacio que hasta yo me sorprendí. Tal vez si mi esposo actuara como tal, lo haría. Por medio segundo, nadie habló. Él se veía avergonzado, lo cual casi me asustó más que si se hubiera enojado. Luego se levantó, aventó la manta a un lado y dijo que yo estaba haciendo que el departamento fuera una miseria otra vez. Otra vez. Como si la miseria fuera un hobby mío, como hacer álbumes de recortes. Quería decir 1000 cosas. Quería preguntar por qué ella siempre estaba aquí cuando yo llegaba tarde. Quería preguntar por qué él le sonreía a ella de formas en que no me había sonreído a mí en meses. Quería preguntar por qué nuestro matrimonio siempre necesitaba que yo fuera la razonable mientras su amiguita podía hacer lo que se le diera la gana. Pero tenía un nudo en la garganta y sabía que en el momento en que me escuchara emocional, él también iba a señalar eso. Así que hice lo que llevaba meses haciendo. Me lo tragué. Me bañé. Me puse una playera vieja. Me acosté sola porque ella por fin se fue 20 minutos después, y él se quedó en la sala lo suficiente como para dejar claro que estaba molesto conmigo. No por la situación. El colchón se sentía frío de su lado. El techo tenía una mancha de humedad que parecía un pájaro chueco. Me le quedé viendo y repetí la escena en mi cabeza, hasta que empecé a hacer lo que más odiaba. Dudar de mis propios ojos. Tal vez la manta no significaba nada. Tal vez ella de verdad solo estaba demasiado cómoda. Tal vez me había convertido en una de esas mujeres que veían peligro en todos lados, porque estaba cansada, sin lana, y a un empujoncito de perder los estribos en el pasillo del cereal. A la mañana siguiente me dio un beso en la frente antes del trabajo como si nada hubiera pasado. «No vayas a estar rara hoy», dijo. Y lo más humillante,
Casi dejo que eso me convenciera. En la chamba, me pasé 10 horas parada contestando preguntas de contratistas impacientes y ayudando a clientes a cargar cajas pesadas en los carritos, mientras mi mente seguía dando vueltas a su cara. La sonrisa de ella, la manta, la forma en que dijo insegura como si fuera mi nombre legal. Una chava del mostrador de pinturas me preguntó si estaba bien porque se me cayó un montón de facturas 2 veces. Le dije que no había dormido, lo cual era verdad, solo que no era toda la verdad. Para cuando terminó mi turno, casi me había convencido de que tenía que ir a la casa, pedir perdón por mi tono y restaurar la paz como si fuera una conserje emocional explotada. Ese era el tipo de matrimonio que tenía para entonces. Uno donde mi dolor se convertía en un desmadre que se esperaba que yo limpiara. Cuando iba caminando a mi coche, mi celular vibró con una foto de él. La cena en nuestra mesa, velas prendidas y el texto decía, ¿tregua? Viéndolo bien, eso debió haberme dicho todo. Podía montar una escena de ternura en 10 segundos. ¿Pero rendir cuentas de verdad? Ese hombre preferiría masticar vidrio. Fui a la casa esa noche porque obvio lo hice. El pago de la hipoteca vencía en una semana. Los 2 nombres estaban en el título del departamento, y a la vida real no le importa que tu matrimonio se sienta como una casa embrujada. Él había hecho pasta, prendió 2 velas que compramos en una tienda de descuentos, y sacó la versión suave de sí mismo que antes me derretía, y ahora más bien me hacía sospechar. Me jaló la silla para que me sentara. Casi me río. Este era un hombre que normalmente me gritaba desde el sillón si quería un tenedor. ¿Podemos no hacer esto?, dijo una vez que nos sentamos. Odio cuando las cosas se sienten tensas. Esa frase resume la mitad de nuestra relación. No fue un perdón por lastimarte. No fue un entiendo por qué estabas molesta. Solo una queja sobre el ambiente. Siempre trataba los conflictos como si fueran el clima. Desagradables, estorbosos, culpa de nadie. Dije. Entonces deja de crearlos. Me puso esa cara de herido que usaba siempre que yo me negaba a portarme bien cuando él me lo ordenaba. Hice la cena. Sí. También dejaste que otra mujer se acurrucara bajo nuestra manta después de la medianoche. Ella no es otra mujer. Es ella. Incluso ahora, esa frase me purga. Como si hubiera mujeres, y luego estuviera la excepción especial que puede ignorar todos los límites porque tienen historia. Tenía historia, claro que sí. Tenía un pase permanente a los camerinos de mi matrimonio. Por unos días, se puso muy dulce. No detallista de verdad. Dulce de una forma controlada y estratégica. Me traía café. Me mandaba mensajes al trabajo preguntando si ya había comido. Me daba masajes en los hombros mientras yo cocinaba y me decía que estaba estresada. Estresada era el primo hermano favorito de insegura. Suena casi como si le importara si no pones mucha atención. Mientras tanto, su comportamiento se volvió, de alguna forma, todavía más descarado. Quería cenas completas después de mis turnos tarde porque estaba muerto de hambre. Quería que sus camisas del trabajo se lavaran de cierta forma. Quería que yo me acostara temprano porque dormía mejor cuando yo estaba ahí. Yo llegaba a la casa después de estar parada en concreto todo el día, y de alguna manera, todavía se esperaba que yo diera una función de comodidad como si fuera un paquete de servicios incluido en la renta. Y luego, porque al parecer a la humillación le gusta variar, empezó a publicarme, no a mí como persona, a mí como contenido. Mis manos sirviendo la comida, mi espalda frente a la estufa, mi taza de café junto a la suya en la barra, textos sobre el hogar, la paz y lo suertudo que era. La gente en internet se lo tragaba todo. Pareja ideal. Ella te cuida súper bien. Su amiga comentaba casi de inmediato siempre, con comentarios de bromas privadas. Cosas como, hay gente que de plano sí vive bien, o, ha de ser rico recibir este tipo de trato. Demasiado íntimo, demasiado enterada de los ritmos de nuestra casa, como si no estuviera mirando desde afuera, como si estuviera metida aquí con nosotros. Una tarde en el trabajo le enseñé a una compañera uno de esos comentarios y le pregunté si era raro. Esperaba una indignación inmediata. Recibí un encogimiento de hombros. O sea, dijo ella, si se conocen de toda la vida, tal vez así son. Capaz que lo estás malinterpretando porque ella te cae mal. Odié lo mucho que eso me caló. Porque no se equivocaba en una cosa. Ella me caía mal. Me caía mal desde hacía mucho tiempo. Y me sentía culpable por eso, porque se supone que las mujeres tenemos que ser generosas, incluso cuando nuestros instintos están gritando. Me decía a mí misma que la gente madura no se siente amenazada por viejas amistades. La gente madura confía. La gente madura no se pone a ver posts viejos a medianoche tratando de descifrar si un comentario de hace 8 meses sonaba a coqueteo. Spoiler. Hice exactamente eso.
Y enterrado en años de fotos, textos viejos y fotos grupales borrosas de antes de que yo llegara, encontré lo suficiente para que se me revolviera el estómago. Había fotos de ellos en el baile de graduación, fotos de ellos en una feria barata, él con el brazo alrededor de su cintura, fotos donde él se veía más joven pero exactamente igual en algo importante, completamente seguro de que ella lo adoraba. No había una etiqueta pública en nada de eso, pero no necesitas una declaración jurada cuando dos adolescentes están prácticamente uno encima del otro. Él me había dicho una vez que les gustamos un poquito en la prepa. Les gustamos un poquito. Ese hombre podría hacer pasar una amenaza de bomba por un problema de agenda. Le pregunté sobre eso esa noche mientras doblaba mal la ropa. ¿Por qué me mentiste sobre tu pasado con ella? Ni siquiera se vio sacado de onda al principio. No te mentí. Me dijiste que básicamente no fue nada. No fue nada. Éramos unos niños. Niños que salieron. Aventó una camisa a la cama. Ya estás haciendo esa cosa otra vez. Esa cosa. Otro de sus favoritos. Sin detalles. Solo una acusación vaga que convertía mi preocupación en un patrón. Mi patrón en un defecto y mi defecto en el verdadero problema. Eficiente, la neta, dije. ¿Por qué me estoy enterando de esto por fotos viejas en lugar de por ti? Por fin levantó la vista. Porque sabía que te ibas a poner exactamente así. No puedo explicar lo loca que me hizo sentir esa frase. Escondió información porque predijo que yo me iba a enojar por la información escondida. Un razonamiento circular del asco. Luego sacó la vieja frase que usaba cuando se sentía acorralado. Cambiaste después de que nos casamos. ¿Cambié a qué? ¿A una mujer que se da cuenta de las cosas? ¿A una mujer que espera no ser tratada como un estorbo molesto en su propia casa? Probablemente. Unas noches después, ni siquiera llegó a la casa. A las 10 mandó un mensaje diciendo que estaba fuera con amigos. A la medianoche dijo que seguía fuera. A las 2 de la mañana dejó de contestar. Me senté en el sillón con todas las lámparas prendidas porque el departamento se sentía demasiado grande y demasiado callado, y me odié por asomarme a la ventana cada vez que las luces de un coche pasaban por las persianas. Me dije que no volvería a llamar. Luego volví a llamar. Luego llamé una vez más desde la cocina porque, por alguna razón, estar en otro cuarto me hacía sentir menos patética. No fue así. Entró después de las 7 de la mañana oliendo a cerveza quemada y chicle de menta. Lo peor ni siquiera era el olor. Era su actitud relajada. Entró tallándose la mandíbula como si se hubiera quedado jugando videojuegos en casa de un amigo, no como si hubiera desaparecido toda una noche estando casado. No quería despertarte, dijo. Esa fue su excusa. Se había dormido en otro lado con su amiga de la infancia después de chupar, pero al parecer merecía puntos por no hacer ruido al entrar. Me reí. No porque algo fuera chistoso, sino porque había llegado a esa etapa aterradora donde tu cuerpo empieza a elegir reacciones al azar, porque las normales están saturadas. ¿Dónde dormiste? En su departamento, en el sillón. Lo dijo rápido, como quien quita una curita. Desearía poder decirte que de inmediato hice una maleta y recuperé mi dignidad. No fue así. Primero hice lo más triste. Pregunté, ¿pasó algo? Y se vio ofendido. Ofendido. No, ni arrepentido ni avergonzado. Ofendido de que yo pensara que pasar la noche en el departamento de otra mujer, después de meses de cosas raras, pudiera requerir una explicación. Esa fue la mañana en que algo dentro de mí dejó de intentar que él estuviera cómodo. No lo corrí esa mañana. Probablemente debería admitir eso pronto, antes de que alguien me imagine como una heroína decidida que siempre dice lo perfecto en el momento perfecto. Lo que hice en realidad fue quedarme ahí parada con una playera vieja y el rímel de ayer corrido bajo los ojos, y empecé a enlistar cada pequeña humillación que me había tragado el último año, hasta que la lista se hizo tan larga que hasta a mí me dio pena. Le recordé las llamadas tarde por la noche, las visitas sorpresa, las vacaciones donde ella de alguna forma terminaba metida en nuestros planes, la forma en que la defendía a ella más rápido de lo que me había defendido a mí, la forma en que me hacía sentir dramática por reaccionar a cosas que a la mayoría de los casados les parecerían sospechosas a simple vista. Hablé, y seguí hablando, porque una vez que empecé, no pude parar. Todo lo que había estado tratando de decir con calma salió hirviendo. La pelea se puso tan fuerte que nuestro vecino de enfrente abrió su puerta y fingió checar el correo en playera y calzones. Otra puerta se abrió más allá. Mi esposo bajó la voz entonces. No porque le importara lastimarme, sino porque odiaba que lo vieran quedar mal. Esa fue una de las primeras cosas realmente útiles que aprendí de él. La vergüenza solo importaba cuando era pública. «Estás tratando de avergonzarme», dijo entre dientes.
Estoy tratando de entender por qué mi esposo piensa que dormir en el departamento de otra mujer debería ser normal. Porque no pasó nada. No importa. ¿Te estás escuchando? No importa si cruzaste una línea cuando llevas meses bailando sobre todas las demás. Odió esa frase. Sé que la odió porque su cara cambió. Esa calma manipuladora y suave se rompió. Y por un segundo vi la versión de él que solo salía cuando lo acorralaba muy directo. Se puso más frío, no más ruidoso. Eres imposible cuando te pones así, dijo. Trabajo todo el día y llego a la casa a un interrogatorio. No puedo respirar en este departamento. Esa casi me llega. No porque fuera verdad, sino porque estaba construida con la verdad suficiente para pegar. Sí hacía preguntas. Estaba tensa. Me había vuelto vigilante, sospechosa y frágil, pero a él le encantaba actuar como si mi reacción existiera en el vacío, como si no estuviera amarrada a ni una sola cosa de las que él había hecho. Se acercó a mí y trató de apretar el botón de reinicio, los brazos medio abiertos, la voz baja, diciendo que los dos estábamos cansados, que estábamos perdiendo el control, que si me calmaba él pondría distancia entre él y su amiga, porque claramente yo necesitaba seguridad. Necesitaba seguridad. Como si esto fuera un favor que le estaba ofreciendo a una niña nerviosa. Esa fue la primera vez que me fui a mitad de la noche. Eché ropa al azar en una maleta de gimnasio. Agarré mis llaves y manejé sin pensar. Las calles brillaban por la lluvia de hace rato. Cada gasolinera se veía exageradamente brillante y vagamente deprimente. Terminé en un motel de carretera a las afueras de la ciudad donde el recepcionista ni siquiera levantó mucho la vista cuando pagué. La colcha tenía esa textura rasposa que todos los lugares baratos parecen compartir, pero cuando cerré la puerta y me di cuenta de que nadie podía entrar y decirme que estaba loca, casi lloro de alivio. Me quedé ahí hasta el mediodía, viendo la tele y comiendo galletas de una maquinita porque no había empacado nada útil. Me llamó 15 veces. Luego pasó a los mensajes. Primero preocupado, luego molesto, luego dulce, luego herido. Era una exhibición andante de estrategias emocionales. Ven a la casa para que hablemos. Esto es una niñería. Perdón porque te pusieras así. Te extraño. Estás haciendo esto más grande de lo que es. Te compré algo. Ese último mensaje debería decirte exactamente quién era. No responsable. Transaccional. Cada problema tenía un regalo. Me pasó a buscar al motel porque yo había tomado la inteligente decisión financiera de gastarme casi toda la gasolina en mi escape dramático, y de hecho, no quería sumarle el estar varada en la carretera a mi lista de dignidades actuales. El camino de regreso fue callado. Él trataba de agarrarme la mano y yo la movía para arreglar cosas imaginarias en mi bolsa. Unos días después me pidió que fuera de compras con él. Solo nosotros, dijo. En ese tono que usa la gente cuando quiere crédito por exclusividad básica. Dijo que quería comprarme algo lindo porque no habíamos hecho nada juntos en 1000 años. Debí decir que no. En lugar de eso fui, porque una parte de mí todavía quería pruebas de que podía elegirme a mí de forma limpia, sin nada raro de por medio. En la tienda de ropa, me llevé un vestido al probador mientras él se sentaba afuera. Cuando salí, alisando la tela sobre mis caderas y sintiéndome ya un poco expuesta porque los espejos de los probadores son básicamente actos de violencia, él estaba en una videollamada con ella. No escondiéndose. No lo caché. Estaba presumiéndome abiertamente. Dice que no le gusta, decía él riéndose. Dile que se le ve bien. Su celular estaba apuntando hacia mí. La cara de ella llenaba la pantalla con esa sonrisita divertida como si esto fuera un gran juego, y yo fuera la pieza amargada que se negaba a jugar correctamente. Algo en mi pecho simplemente se quedó en calma absoluta. Me regresé al probador. Me quité el vestido. Me puse mi ropa con manos cuidadosas. Salí. Puse el vestido sobre su brazo y caminé directo hacia la salida. Me alcanzó en el estacionamiento. ¿Ahora qué te pasa? Ahora. Como si hubiera un rol de turnos para mis inconvenientes emocionales. Lo que me pasa, dije, es que ni siquiera puedo probarme un vestido sin tu grupito de fans. Ella estaba ayudando. No, ella estaba participando. Empezó con su rutina de que yo era una hipersensible otra vez. Pero yo ya había llegado a mi coche. Me subí. Puse los seguros y me fui mientras él se quedaba ahí parado, viéndose desconcertado de que sus métodos de siempre de repente no estuvieran pegando. Esa noche hice algo ardido. No estoy orgullosa de eso, pero tampoco voy a fingir que estaba por encima de ser ardida para entonces. Salí con gente del trabajo. Solo unos tragos después del turno. Nada escandaloso. Dejé mi celular boca abajo en mi bolsa mientras él llamaba y llamaba. Dejé que se quedara con la duda por una vez. Cuando llegué a la casa, un poco alegre y harta de todo el mundo,
Él abrió la puerta antes de que yo pudiera meter la llave. ¿Dónde estabas? La rapidez de esa pregunta casi me hace reírle en la cara. Después de meses de yo preguntarme dónde estaba él, con quién, por cuánto tiempo y por qué mi incomodidad nunca contaba. Por fin se veía sacado de onda por no tener acceso inmediato a mí. «Fuera», dije. «¿Con quién?» «Con gente». Odiaba lo vaga que era porque eso le quitaba material para pelear. Me siguió a la cocina hablando rápido, preguntando si tenía idea de lo que él se había estado imaginando, diciendo que había estado preocupadísimo. La preocupación se le veía rara. Tenía celos mezclados. Posesión también. No ternura. Más bien pánico de que los muebles hubieran desarrollado voluntad propia. A la mañana siguiente se fue al otro extremo. Me llevó café a la cama. Me mandó mensajes sobre lo hermosa que era. Se ofreció a recoger la cena. Todo se sentía menos como amor y más como un negociador de rehenes probando tácticas nuevas. En el trabajo, el chavo de comercial que llevaba las cuentas de proveedores me preguntó si estaba bien mientras estábamos los dos atorados cerca del área de carga, esperando un envío retrasado. Había notado las ojeras, los errores por andar distraída, el hecho de que me la pasaba checando el celular y luego me irritaba cada vez que se prendía. Le dije que estaba cansada. Él dijo, «No tienes que decirme nada, pero el cansancio y la miseria no se ven igual». Esa frase se me quedó grabada porque fue cuidadosa, sin presionar, sin una falsa intimidad. Solo una observación y una puerta abierta. Unos días después, mi coche no quiso arrancar después del turno. Él era la última persona que seguía en el estacionamiento trasero además de mí. Me preguntó si quería que me llevara. Casi dije que no por puro reflejo, porque a las mujeres nos entrenan para pensar que decir que sí a cualquier cosa significa que debes una explicación después. Pero hacía frío. Mi batería estaba muerta y él se veía tan amenazante como un contador agotado. Intercambiamos números por razones prácticas. Así empezó. No por romance. No por chispas. Por practicidad. Un aventón al departamento. Una recomendación de un mecánico barato. Unos mensajes sobre si mi coche había sobrevivido. Lo raro era lo impactante que se sentía la amabilidad básica para entonces. Él preguntaba antes de asumir. Escuchaba sin tratar de cambiar lo que yo decía. Cuando le pedí perdón por desahogarme de más una noche por mensaje, me escribió. «No suenas como una loca. Suenas como alguien harta de que la traten como si su incomodidad fuera un estorbo». Me quedé viendo ese mensaje por demasiado tiempo, porque una vez que alguien le pone nombre a la situación claramente, se vuelve más difícil seguir viviendo dentro de la versión borrosa. Para cuando él sugirió una cena para reiniciarnos, yo ya me había ido emocionalmente de formas que no había admitido en voz alta. Aún así dije que sí porque tenía curiosidad de qué versión de él iba a aparecer. El esposo arrepentido. El encantador. El irritado fingiendo no estarlo. Había tantas versiones para entonces que sentía que vivía con un grupo de teatro improvisado. Reservó una mesa en un restaurante del centro que pensaba que la luz baja podía arreglar la comida mediocre. Me puse una blusa negra, jeans, aretes que no me ponía en meses y el corrector suficiente para parecer que dormía. Él me vio arreglándome con esta expresión de satisfacción, como si el que yo le echara ganas a mi cara fuera, de alguna forma, prueba de que estábamos bien. «Te ves bien», dijo. «Gracias». Trató de darme un beso antes de irnos. Volteé la cabeza lo suficiente para que le tocara el cachete. ¿Ardida? Tal vez. ¿Ganado? También tal vez. En el restaurante estaba exagerando la normalidad, preguntando por mi día, contando historias tontas del trabajo, tratando de agarrarme la mano por encima de la mesa cada 5 minutos. Recuerdo haber pensado, esto es lo que hace que la manipulación sea tan efectiva. No tiene que ser horrible cada minuto. Solo tiene que seguir ofreciendo la esperanza suficiente para mantenerte en la silla. Luego, a los 20 minutos, ella entró. No pasó por ahí. No llamó. Entró y fue directo a nuestra mesa con una cara de sorpresa tan falsa que casi respeté su audacia. «No manches», dijo ella. «¿Qué probabilidades había?» Las probabilidades, al parecer, eran excelentes, porque traía puesto el vestido que él había comprado, para mí, una semana antes. El mismo color, el mismo corte, los mismos botoncitos dorados en la manga. Mi cerebro tardó un segundo en procesarlo, y cuando lo hizo, el cuarto pareció inclinarse de esa forma rara en cámara lenta que la gente describe después de los accidentes. Lo miré a él. Se vio culpable exactamente por medio segundo antes de acomodarse la cara. «Ella andaba por aquí cerca», dijo él. «Por aquí cerca». Claro que sí. ¿Por qué no habría de estarlo? Capaz que ya vivía en los ductos del aire.
Hice la pregunta antes de tener tiempo de editarla para que sonara más educada. ¿Estás enamorada de mi esposo? El silencio después de eso fue hermoso, instantáneo, pesado, puro. Hasta la mesera que andaba cerca con una jarra de agua se quedó tiesa como si se hubiera metido a una obra de teatro en vivo. Su amiga soltó esta risita y dijo, «Guau, de plano te fuiste por ahí. Traes el vestido que él me compró a mí. Me lo dio porque tú no lo quisiste». Esa frase me encendió tan rápido que podía sentirlo en las orejas. Él de plano hizo una mueca porque sabía exactamente lo mal que se escuchó eso. Me volteé hacia él. ¿Le diste el vestido? Solo era un vestido. Esa era su verdadera habilidad, creo. No mentir. Minimizar. Convertir una falta de respeto obvia en algo demasiado pequeño para justificar tu reacción. Si reaccionas, eres una dramática. Si no, la falta de respeto echa raíces y se queda a vivir. Dije. ¿Y las fotos que encontré? ¿Las de la prepa? ¿Tampoco fueron nada? La expresión de su amiga cambió entonces. Algo chiquito, rápido, suficiente. Ella no sabía que yo sabía. Él dijo, salimos cuando éramos niños, no importa. No, dije yo. Lo que importa es que lo escondiste y luego seguiste actuando como si yo estuviera mal de la cabeza, por notar que tu ex está metida en mi matrimonio más que yo. Ella se cruzó de brazos y me puso esta cara fría y de superioridad que la hacía ver más vieja que todos nosotros. Tal vez si estuvieras segura en tu relación, nada de esto se sentiría como una amenaza. Debí quedarme tranquila. No lo hice. Dije, ¿segura? ¿Llegas a mitad de nuestra cena con mi vestido puesto? ¿Y me quieres hablar a mí de seguridad? Él murmuró mi nombre en ese tono de advertencia, lo cual solo me hizo enojar más. Amaba ese tono. El esposo como director de escuela. Así que hice algo arriesgado y súper satisfactorio. Le mandé un mensaje al chavo del trabajo. ¿Puedes pasar por este restaurante 10 minutos? Necesito un favor, y sí, esto es una ridiculez. Incluso mandarlo me hizo sentir loca. No contestó de inmediato, y una parte de mí sintió alivio porque tal vez eso significaba que todavía podía echarme para atrás y salvar las últimas migajas de mi dignidad. Luego contestó, «Estoy cerca. ¿Estás bien?» «No», escribí yo. «¿Pero puedes venir de todas formas?» Llegó 20 minutos después viéndose confundido, cuidadoso y tal vez un poco preocupado de que me hubiera metido a una secta. Todo el cuerpo de mi esposo cambió cuando vio a otro hombre acercándose a la mesa. Increíble cómo los límites de repente se volvieron clarísimos cuando se trataba de él. Él es del trabajo. Le dije a nadie en particular. El chavo del trabajo hizo ese tipo de saludo educado que usa la gente cuando se da cuenta de que se metió en arenas movedizas emocionales y no quiere hacer ningún movimiento brusco. Me mandaste un mensaje. Mi esposo se levantó. ¿Por qué está él aquí? Hubiera querido besar esa hipocresía justo en la boca. Ah, porque al parecer ahora todos estamos cenando juntos, dije. Pensé que ese era el tema. Su amiga me clavó la mirada como si yo hubiera roto alguna regla social sagrada. La cual rompí, supongo. La regla sagrada donde a otras mujeres se les permite entrometerse en tu matrimonio siempre y cuando tú te portes amable. El chavo del trabajo se quedó como 15 minutos. Se notaba tanto que estaba tratando de no empeorar nada que de hecho hizo que todo pegara más fuerte. No me tocó. No fingió nada. No se inclinó demasiado. Se sentó, contestó un par de preguntas incómodas. Tomó agua y se veía como si prefiriera que le hicieran una auditoría antes de seguir en esa mesa. Pero el contraste hizo todo el trabajo por mí. Un hombre entendía lo que era la prudencia sin que se lo enseñaran. El otro se había pasado meses diciéndome controladora por querer un poquito de eso. Cuando llegó la cuenta, mi esposo la agarró demasiado rápido. Control otra vez. Siempre. Afuera del restaurante. Su amiga sugirió que los 4 fuéramos a otro lado, lo cual era tan absurdo que casi me pregunté si de plano ya no tenía contacto con la realidad, o si solo contaba con que todos los demás estuviéramos demasiado atónitos como para llevarle la contraria. Mi esposo me miró como esperando que yo arreglara las cosas, asintiera con educación y mantuviera la paz. En lugar de eso, le pregunté al chavo del trabajo si quería un café. Parpadeó. ¿Ahorita? Sí, dije. Ahorita. Mi esposo se acercó. ¿En serio vas a hacer esto? Lo miré directo a los ojos y dije, no quiero interrumpir tu noche. Y me fui. La cafetería seguía abierta porque en todas las ciudades de Estados Unidos siempre hay un lugar lleno de gente fingiendo que la cafeína a las 9:30 es una personalidad. Nos sentamos cerca de la ventana, los dos medio choqueados. Yo me reí primero. Esa risa temblorosa y casi histérica que te da cuando tu cuerpo no sabe si llorar, gritar o pedir un pan dulce. Perdón, dije. No te merecías nada de eso. Le movió a su café por un segundo.
¿Quieres que te diga que eso se vio normal? No. Bueno, no se vio normal. Subí una foto de la taza de café más tarde a una red social. Nada comprometedor. Sin texto. Solo la mesa, la taza, la orilla del menú. Mi esposo mandó un mensaje en minutos. ¿Qué demonios es esto? Qué chistoso que una foto X causara más indignación que una mujer de carne y hueso usando mi vestido en mi cena. Mi celular no dejó de vibrar en toda la noche. Mensajes enojados, mensajes heridos, acusaciones sobre el respeto, las apariencias y cómo lo estaba humillando. Humillándolo a él. El hombre prácticamente había corrido un programa de prueba de matrimonio compartido desde nuestro departamento y ahora quería hablar de humillación. En algún punto, el chavo del trabajo escribió: «Ya llegué a mi casa. No tienes que contestar, pero porfa no dejes que nadie te convenza de que lo de hoy fue tu culpa». Ese mensaje casi me quiebra más que la pelea, porque la amabilidad en el momento equivocado se siente como un duelo. Te enseña lo que te estaba faltando mientras estabas ocupada sobreviviendo. Cuando llegué a la casa, mi esposo estaba esperando en la cocina con todas las luces prendidas. No me preguntó si estaba bien. Me preguntó: ¿te estás acostando con él? Y ahí fue cuando algo feo y claro por fin tomó forma dentro de mí. No fue el corazón roto. Ya ni siquiera eran celos. Fue desprecio. Me preguntó si me estaba acostando con él, y recuerdo haberme quedado viendo a mi esposo a través de la barra de la cocina pensando: ¿de veras construiste todo un universo alterno en tu cabeza donde tú puedes hacer lo que quieras, y yo todavía te debo pureza? Hubiera sido chistoso si no fuera tan insultante. No, dije. Pero el hecho de que ahí sea donde se fue tu mente está interesante. Odiaba cuando me quedaba callada. Al enojo sabía cómo manejarlo. Las lágrimas las podía usar como arma. El silencio lo hacía ponerse torpe. Me hiciste ver como un estúpido hoy. Me reí justo en su cara esa vez. No pude evitarlo. ¿Hoy? ¿Nada más hoy? Empezó a caminar de un lado a otro, hablando más rápido, diciendo que lo que fuera que existiera entre él y su amiga nunca había cruzado una línea, pero que el que yo metiera a otro hombre había cambiado las cosas. Cambiado las cosas. Como si hubiera algún código de honor sagrado que yo hubiera violado en un juego en el que él llevaba meses haciendo trampa. A ver si entendí bien, dije. Tu ex puede aparecer en mi vestido en nuestra cena y eso es complicado. Yo me tomo un café con un compañero de trabajo una vez y de repente le estoy faltando al respeto al matrimonio. Ella no es mi ex de la forma en que tú lo estás haciendo sonar. ¿De qué forma lo estoy haciendo sonar? Ya sabes a lo que me refiero. Sí sabía a lo que se refería, y ese era el problema. Quería todos los privilegios de la intimidad emocional con ella y toda la protección moral de fingir que básicamente era de la familia. A los hombres así les encantan las categorías que solo se vuelven borrosas en la dirección que les conviene a ellos. Peleamos hasta después de la medianoche. No sobre los hechos. Los hechos eran inútiles para entonces. Sobre cómo decíamos las cosas. El tono, las intenciones, las apariencias. Trataba de jalar la conversación lejos de lo que él hizo y de regreso a cómo reaccioné yo. Cada vez que yo la regresaba, él se ponía más gacho. Finalmente dijo: «Tal vez me refugié en ella porque tú llevas meses siendo una amargada». Ahí estaba. El cuchillito. Mi culpa después de todo. Dije: «Entonces debiste haberte ido. No construir una relación aparte y decirme que estaba paranoica». Durmió en el sillón esa noche porque le dije que si entraba al cuarto, iba a perder lo poquito que me quedaba de control. Casi ni dormí de todas formas. Me la pasé repitiendo todo, pero esta vez no como una mujer tratando de probar que estaba equivocada, sino como una mujer haciendo una auditoría de los daños. Las siguientes semanas fueron feas de formas más sutiles y calladas. Empezó a borrar fotos viejas de pareja de sus perfiles. No todas de jalón, solo las suficientes para que yo me diera cuenta. Luego me mandaba algún mensaje tierno, como que extrañaba cómo nos reíamos antes. Mandó flores a mi trabajo una tarde con una tarjeta que decía: «Somos más fuertes que esto». Todos en el área de descanso hicieron esos ruiditos que hace la gente cuando cree que está presenciando un romance. Quería aventar el arreglo al tráfico. El chavo del trabajo no hizo un drama de nada. Eso importó. Me preguntó si quería compañía durante la comida una vez. Otra vez me mandó el nombre de un mecánico porque mi coche estaba haciendo un ruido como de carrito de súper embrujado. Nunca me presionó para que le contara toda la historia. Pero cuando sí hablaba, escuchaba como si escuchar no fuera un servicio heroico y raro, solo algo que hacen los adultos decentes. Una tarde estábamos sentados en su coche afuera de mi complejo de departamentos, porque todavía no estaba lista para entrar. El cielo tenía ese color azul grisáceo raro de justo antes de que oscurezca por completo. La gente andaba paseando perros.
Alguien en algún lado estaba haciendo una carnita asada. Muy normal todo. Eso casi hizo más fácil decir la verdad. Creo que la peor parte, dije, es que me hizo sentir loca poco a poco, no como en una película dramática, solo un pequeño desprecio a la vez. Él asintió. Así es como pasa casi siempre. Me la pasé preguntándome si era una insegura, celosa, rota, mala, tal vez todo lo anterior. Puedes estar celosa y tener la razón al mismo tiempo, dijo él. Esas cosas no son opuestas. Me quedé sentada un segundo porque nadie me lo había planteado así de simple. En mi matrimonio, si yo sentía celos, eso automáticamente invalidaba todo lo demás. Los celos se trataban como una contaminación. Si tocaban mi reacción, todo el asunto se iba a la basura. Me miró y agregó: también, por lo que valga, es obvio que tu esposo sabe exactamente lo que está haciendo. Solo le gusta fingir confusión. Esa frase debería estar impresa en una taza y entregársela a la gente que está en malas relaciones. En la casa, mi esposo había pasado a esta etapa horrible donde vigilaba todo. ¿A qué hora llegaba? ¿Quién mandaba mensaje? ¿Cuánto tiempo me tardaba en la regadera? Me preguntaba como quien no quiere la cosa si había comido sola. Quería saber por qué necesitaba horas extra. Notaba si cambiaba mi tono de labial. Se había pasado meses viéndome la cara de estúpida a plena luz del día, pero en el segundo en que yo desarrollé, aunque fuera la posibilidad de una vida emocional aparte, se convirtió en un sistema de vigilancia de tiempo completo. Su amiga empezó a alejarse por ese entonces, lo cual hubiera sido satisfactorio si no hubiera sido también patético. Él empezó a exigirle más a ella, más seguridad, más disponibilidad, más claridad, sospecho. Siempre le había gustado el triángulo cuando yo era el punto estable que mantenía la parte práctica de su vida. Una vez que esa estabilidad tambaleó, su jueguito emocional se complicó. Los escuché pelear una vez porque ella llamó mientras él estaba en la regadera y su celular no dejaba de prenderse. Cuando por fin lo agarré y contesté, ella se quedó callada por 2 segundos antes de decir: ¿me puede regresar la llamada? Está ocupado, dije. Su voz se puso fría de inmediato. Esto no se trata de ti. Esa frase de plano me hizo sonreír. Ese ha sido el problema desde hace un buen rato. Salió del baño goteando y me arrebató el celular de la mano como si yo hubiera tocado secretos de estado. Pelearon en el cuarto con la puerta casi cerrada y las voces bajas, pero se escucha un buen a través de las paredes baratas del departamento. Lo suficiente para saber que ella estaba harta de que él fuera tan encimoso, y él estaba enojado porque ella había desaparecido después de tanto rollo, de que siempre iba a estar para él. Me senté en el sillón y vi un programa de remodelación de casas con el volumen bajito, porque de repente me sentí demasiado cansada para el asiento de primera fila por el que llevaba meses peleando. El colapso público pasó un jueves. Los jueves siempre eran brutales en la tienda porque se acumulaban las entregas, y todo el mundo parecía necesitar algo imposible 5 minutos antes de cerrar. Estaba en la entrada ayudando a un cliente a arreglar un problema con un pedido cuando escuché mi nombre con su voz desde el otro pasillo. No fue una voz cariñosa, ni siquiera neutral. Fue tajante. Había ido a mi trabajo. Sentí que se me caía el estómago en esa forma inmediata de cuerpo antes que cerebro. Caminó hacia mí como un hombre que llega a reclamar algo. La gente se dio cuenta. Obvio que se dieron cuenta. Siempre se nota cuando un desastre personal entra a un lugar de trabajo porque el aire cambia primero. ¿Podemos hablar?, preguntó ya demasiado fuerte. Aquí no. Bueno, al parecer en cualquier otro lado significa que tu noviecito está invitado. En algún lugar a mi izquierda, una cajera se quedó tiesa con el escáner en la mano. Dije su nombre bajito y le dije que se fuera. Ese debió ser el momento en que una persona decente sintiera vergüenza. En lugar de eso, se puso más dramático. Dijo que yo estaba humillando nuestro matrimonio, que me había vuelto una cruel, que estaba dejando que un compañero cualquiera me envenenara contra la gente que me había amado por años. Amado. Quería entregarle un diccionario y un espejo. El chavo del trabajo apareció por el pasillo lateral entonces. No echando bronca, no de presumido, solo presente. Mi esposo lo vio y se volvió loco. No físicamente, verbalmente. Empezó a señalar, preguntando si este era el tipo, preguntándole a todos a nuestro alrededor si podían creer que yo estaba tirando a la basura mi matrimonio por una amistad inocente, mientras actuaba como una víctima. Y tal vez ese fue el último regalo de su escena pública. Fue demasiado obvio, demasiado feo para tratar de explicarlo. Me quedé ahí parada con mi mandil del trabajo mientras los clientes fingían no escuchar, y mis compañeros escuchaban con todo. Y dije, tan claro como he dicho cualquier cosa en mi vida, quiero el divorcio. Todo se detuvo. No fue dramático.
No hubo música de fondo, solo uno de esos momentos de silencio total, donde la verdad cae tan pesado que el cuarto tiene que asimilarlo. Se vio choqueado de verdad, como si después de todo esto, después de todos esos meses de decirme insegura y difícil e imposible, todavía creyera que yo me quedaría porque quedarme se había vuelto parte de mi papel asignado. Lo dije otra vez. Quiero el divorcio. Y te quiero fuera de mi vida lo suficiente para poder escuchar mis propios pensamientos otra vez. Abrió la boca como si tuviera un guión listo y se le olvidara a mitad de la escena. Luego se fue, furioso, humillado, murmurando que me iba a arrepentir de esto. Me quedé temblando por una hora después de eso. El chavo del trabajo me preguntó si quería que se quedara hasta el cierre. Dije que sí, y ese sí se sintió casi tan importante como la palabra divorcio. No fue algo romántico, solo honesto. Necesitaba apoyo y dejé de actuar como si necesitarlo me hiciera débil. Esa noche pasé la ropa de mi esposo a la sala. No toda, solo la suficiente para que el mensaje no se pudiera malinterpretar. Se quedó parado en la puerta viendo el montón de su ropa como si yo hubiera acomodado un cadáver. Maletas junto a la pared, zapatos formados, camisas del trabajo mal dobladas porque ya me valía si se les marcaba el cuello. Me miró a mí, luego a la sala, luego otra vez a mí, pasando por una incredulidad tan fuerte que casi parecía sincera. No estás hablando en serio. Nunca he hablado más en serio. Ese fue el principio de la etapa de los ruegos. Primero vino la versión de la disculpa. Se sentó en la orilla del sillón con los codos en las rodillas, diciendo que la había regado, que no se había dado cuenta de qué tan mal se pusieron las cosas, que nada físico había pasado y que eso tenía que valer de algo. Le dije que la traición emocional seguía siendo traición, que la falta de respeto seguía siendo falta de respeto, y que yo estaba demasiado cansada para calificar su engaño con puntos extra. Luego vino la versión del pánico. Dijo que habíamos construido toda una vida juntos. Me recordó que nuestros nombres estaban en los recibos, que la hipoteca sería un relajo, que el divorcio nos iba a dejar sin un peso. Todo era verdad, lo cual me irritaba porque siempre se guardaba la practicidad para los momentos en que necesitaba ventaja. Nunca sacó el tema de la lana cuando estaba jugando al esposo y la ex con bromas privadas en mi sillón. Luego vino la versión del coraje. Me llamó cruel. Dijo que lo estaba abandonando por un malentendido. Me acusó de querer una excusa para estar con alguien más. Fue casi un alivio, la neta. Al menos el coraje era directo. Le dije que podía dormir en el sillón hasta que viera a dónde más irse. Dijo que eso era humillante. Dije, qué bueno. Toda esa semana la gente empezó a salir de las grietas de nuestras vidas con sus opiniones. Amigos de los que no habíamos sabido en meses de repente se volvieron expertos en relaciones. Una conocida mutua me dijo, muy solemne, que el matrimonio requiere aguante. Dije, igual que una intoxicación por comida. Eso no significa que debas seguir comiendo lo que te enfermó. Eso no le gustó nada. Lo más loco fue cuánta gente quería discutir mi tono. No lo que él hizo. Mi tono. ¿Había intentado no sonar acusadora? ¿Le había dado el espacio suficiente para que explicara? ¿Era posible que de verdad no entendiera cómo se veía la cosa? Empecé a querer repartir folletos titulados «Los hombres entienden perfectamente cuando por fin llegan las consecuencias». Seguía mandando mensajes sentado a 3 metros en la sala. Eso debería decirte en lo que se había convertido el vivir juntos. Ensayos completos desde el sillón. Turnaba entre los recuerdos y la culpa. ¿Te acuerdas de nuestro primer viaje por carretera? ¿Te acuerdas de cómo nos quedábamos despiertos riéndonos? ¿Te acuerdas de cómo superamos lo de la salud de tu mamá juntos? Sí, me acordaba. También me acordaba de él dejando que otra mujer ocupara el espacio emocional en mi matrimonio hasta que me lavaron el cerebro para que yo pidiera perdón por darme cuenta. Una semana después se fue con su amiga. Lo sé porque la gente te cuenta cosas cuando el desastre se vuelve lo suficientemente público. También porque él quería que yo lo supiera. Se fue una tarde después de otra pelea sobre los papeles y regresó tarde oliendo al perfume de ella. No de forma exagerada. Solo lo suficiente para que lo notara cuando pasó junto a mí en el pasillo. Dije, ¿cómo te fue? Se quedó frío. ¿Qué? Corriendo al plan B. Se le puso la cara tiesa. Eres un asco. No, dije yo. Soy observadora. Cualquier fantasía que él tuviera con ella probablemente se murió despacio y luego de jalón. Al principio se portó muy sangrón, como si ir allá probara algo. Tal vez que tenía opciones. Tal vez que yo no era especial. Los hombres cuando van de caída se agarran de consuelos raros. Luego cambió su humor. Empezó a verse fatal. No fatal de culpa. Fatal de rechazado. Andaba con el celular en la mano como si tuviera oxígeno adentro.
Se ponía de malas cuando yo le hacía preguntas prácticas sobre separar los recibos. Azotaba los cajones. Una vez lo escuché decir por teléfono, «Después de todo, ¿nada más vas a desaparecer?» Y casi me muero de la risa en el cuarto porque después de todo era exactamente la frase que yo le había querido gritar durante meses. Un amigo mutuo me mandó capturas de pantalla sin que yo se las pidiera. Esa es otra verdad que la gente no dice lo suficiente. Cuando una relación tóxica truena, los espectadores aparecen de inmediato. En los mensajes, su amiga se estaba burlando de él con alguien más. No como una villana de película. Entonces peor. X. Le decía necesitado. Decía que a él le encantaba que lo quisieran más de lo que amaba a cualquier persona real. Dijo que yo había sido vergonzosamente paciente, lo cual fue de alguna forma lo más gacho de todo porque no se equivocaba. Me quedé viendo esas capturas con un sentimiento que todavía me cuesta trabajo nombrar. Reivindicación, sí. También duelo. Porque ahí estaba en lenguaje claro. Toda la dinámica nunca había sido un destino romántico o algún lazo inquebrantable. Era ego, atención, acceso, conveniencia. A ella le gustaba el poder. A él le gustaba que lo adoraran. Yo era la que pagaba los recibos de la luz, mientras ellos jugaban a ser adolescentes con consecuencias de adultos. Vino a mi cuarto 2 noches después agarrando su celular como si fuera la prueba de un crimen. Me estaba usando. Levanté la vista de la hoja de cálculo donde estaba tratando de descifrar si podía mantener el depa yo sola por 2 meses más y dije, esa no es realmente la noticia aquí. Se sentó en la orilla de la silla y habló por 20 minutos seguidos sobre la traición, la humillación, lo ciego que había estado, lo cruel que resultó ser ella. Lo dejé terminar porque genuinamente tenía curiosidad de si la autoconciencia iba a aparecer al final como un mago saliendo de una trampilla. No apareció. Ni una sola vez dijo, «Yo te hice a ti lo que ella me acaba de hacer a mí». Quería consuelo. Otra vez. Quería que yo me convirtiera en el público estable para su herida emocional más reciente, aunque la mitad fuera la consecuencia natural de tratar nuestro matrimonio como una sala de espera, mientras él se entretenía en otro lado. Le dije, «Lamento que te hirieran el ego. No soy la persona para esta conversación». Me miró como si yo hubiera fallado alguna prueba básica de mujer. Ese fin de semana, sus papás vinieron a la casa. Si nunca te han echado la culpa calladamente tus casi ex-suegros en tu propia sala mientras tu matrimonio colapsa en tiempo real, no te lo recomiendo. Su mamá entró ya emocional, ya armada con ese tipo de preocupación que en realidad es una crítica vestida de suéter. Su papá se veía cansado. Cansado de verdad. Como un hombre que se la pasó años limpiando los desmadres de su hijo en cosas chiquitas y no estaba disfrutando la versión de tamaño real. Su mamá dijo, «Está fuera de sí». Dije, él estaba muy tranquilo mientras yo era la que estaba fuera de sí. Hizo una mueca ante eso porque la verdad es grosera cuando llega sin un empaque bonito. Nos sentamos. Me dijo que el matrimonio era difícil. Me dijo que los hombres a veces eran distraídos, no malintencionados. Me dijo que ninguna relación sobrevive si las 2 personas andan contando los puntos. Esa última casi me acaba. Contar los puntos. Como si mi problema fueran marcas en una libreta en lugar de una falta de respeto sostenida. Así que dejé de intentar sonar amable. Les conté lo del sillón bajo la manta, las noches fuera, el vestido, la emboscada en la cena, la forma en que usó la inseguridad como un arma, la forma en que hacía que cada petición de límites sonara como una enfermedad mental. Les dije que me había pasado meses sintiéndome como una invitada difícil en mi propia vida. Les dije que su hijo no necesitaba a otro defensor, necesitaba consecuencias. Su mamá lloró, no porque entendiera todo, sino porque escucharlo todo de corrido hacía imposible aferrarse a la versión familiar más suave de él. Su papá se quedó callado la mayor parte del tiempo, pero en un punto se talló la frente y murmuró. Le pregunté más de una vez a qué juego pensaba que estaba jugando. Ese fue el primer momento en que me sentí menos loca con ellos. No perdonada, no abrazada, pero menos loca. Su mamá todavía intentó una última movida. Un matrimonio puede sobrevivir mucho si 2 personas están dispuestas. La miré y le dije. Entonces tal vez él debió pensar en eso antes de invitar a una tercera persona a meterse todos los días. Nadie tuvo respuesta para eso. Después de que se fueron, me acusó de humillarlo frente a sus papás. Dije, tu vida ha sido una campaña larga para evitar la vergüenza mientras yo cargo con el dolor real. Ya no voy a participar. Durmió en casa de un amigo esa noche. Un amigo hombre. Por lo que fuera a valer. El departamento estaba tan callado que me senté en el suelo del pasillo y lloré más fuerte de alivio que de tristeza. Unas semanas después se llevó la mayoría de sus cosas. No fue con elegancia. Hubo peleas por los muebles, los electrodomésticos, quién había pagado qué,
¿Quién se merecía la tele? Si él debía quedarse con la aspiradora buena porque él había investigado cuál comprar. El divorcio en la vida normal muchas veces es menos como un drama de corte y más como dos personas dañadas hablando de quién es dueño de una lámpara mientras tratan de no vomitar del estrés. El chavo del trabajo empezó a verme fuera de la crisis para entonces. Citas reales, aunque odiaba decirles así al principio porque me sentía como si estuviera engañando a un cadáver. Café, caminatas, un restaurante barato con un pie que sabía a nostalgia aunque nunca hubiera ido antes. Nunca me presionó. Tampoco fingió que mi situación no fuera un desmadre. Eso también importó. No hay nada más sospechoso que alguien actuando como si tu divorcio a medias y tu colapso emocional fueran algo encantador. Una noche en su coche admití, una parte de mí todavía se siente culpable por sentirme bien contigo. Él dijo, sentirse bien no es un crimen. Me reí. Te sorprendería cuánta gente lo está tratando como si lo fuera. Se encogió de hombros. A la gente le gustan los triángulos siempre y cuando entiendan su papel. Tú te saliste del tuyo. Y tal vez ese fue el verdadero punto de cambio, no el restaurante. No la pelea pública. El darme cuenta de que ya no quería el papel que ellos habían escrito para mí. El proceso de divorcio real fue tan poco glamuroso como cualquier desastre de adultos que valga la pena tomar en serio. Papeleo. Consultas. Estados de cuenta. Un abogado con ojos cansados explicando que los casos simples solo siguen siendo simples si las dos personas actúan de forma simple. Lo cual el mío de plano no hizo. Mi esposo no era ninguna mente maestra criminal. Eso hubiera requerido disciplina. Era algo mucho más común y mucho más molesto. Un hombre que pensaba que las consecuencias eran negociables si se veía lo suficientemente triste. Al principio firmó algunas cosas rápido, como si todavía estuviera tratando de farolear siendo cooperativo. Luego se hizo lento. No cumplía con las fechas. Se le olvidaban documentos. Cuestionaba detallitos que nunca habían importado antes, como quién compró técnicamente qué silla o si la mesa de la cocina contaba como propiedad compartida porque su tío nos había ayudado a mudarla una vez. Se volvió obvio que no estaba peleando por los objetos. Estaba peleando por estorbar, por causar fricción, por formas de mantenerme en su órbita. Empecé a guardar cada mensaje en una carpeta porque había entrado en la fase de plano agotadora. Turnaba entre el ruego y el ataque. A las 8 de la mañana mandaba un mensaje diciendo que nadie lo había entendido nunca como yo. Al mediodía me acusaba de engañarlo emocionalmente. Para la medianoche andaba publicando frases de víctima vagas en una red social para que todo el mundo las interpretara como quisiera. Conocidos mutuos me mandaban capturas como si estuvieran dando el reporte del clima. Un post decía, hay gente que cambia la lealtad por atención en cuanto la vida real se pone difícil. Otro decía, qué chistoso cómo los que destruyen un hogar siempre dicen que ellos eran los que sufrían. Mi favorito fue, no todo el que se ve tranquilo es inocente. Ese me hizo reír a carcajadas en el súper, porque imagínate pasarte meses haciendo que tu esposa parezca inestable y luego ponerte poético sobre la tranquilidad. Señor, sea serio. Lo bloqueé 2 veces y lo desbloqueé una vez por lo de los papeles. Me arrepiento de ese desbloqueo más que de algunas decisiones de mis 20 años. Y eso ya es decir mucho. Financieramente, las cosas se pusieron apretadas rápido. Él se había estado gastando más de su cheque en cenas fuera. Regalitos, gasolina, toda esa tontería de una persona que asume que alguien más está aguantando la parte práctica. Una vez que nos separamos, quedó dolorosamente claro qué tanto de nuestra estructura real había estado sobre mis hombros. Corté suscripciones, cociné en casa, vendí una silla que casi no usaba por internet y aprendí que uno puede. De hecho, crear 3 comidas de sobras de la alacena si te mueve una mezcla igual de coraje y necesidad. Él, por otro lado, empezó a desmoronarse financieramente casi de inmediato. Me enteré por fuera. Una amiga mencionando que le había pedido lana prestada. Un pariente de él diciendo que andaba entre mudanzas por un rato. Uno de sus viejos cuates diciéndole a alguien en una carne asada que nunca se había dado cuenta de lo cara que era la vida real, porque ella se encargaba de esas cosas. Esa frase llegó hasta mí, y me quedé ahí sentada en una silla de jardín agarrando un plato de unicel pensando, ahora descubrió que la luz cuesta dinero. ¡Qué belleza! Crecimiento personal. El chavo del trabajo, quien para entonces ya se sentía raro seguirle diciendo así, pero lo seguía haciendo porque era súper supersticiosa de ponerle nombre a las cosas buenas demasiado pronto, se mantuvo paciente mientras yo pasaba por todos mis estados de ánimo. Algunos días estaba ligera y casi era yo misma. Otros días perdía el control porque salía una canción en una farmacia, o encontraba una nota vieja de mi esposo en un cajón, o un extraño usaba la frase «confía en tu instinto»,
Y yo quería gritar porque mi instinto tuvo la razón por meses mientras yo lo obligaba a callarse. Un domingo por la tarde estaba doblando ropa en su casa y nada más solté. ¿Y si soy una de esas personas que confunde la amabilidad con la seguridad porque me estaba muriendo de hambre? Levantó la vista de donde estaba picando verduras y dijo: «Entonces nos vamos lo suficientemente lento para que puedas notar la diferencia. Mira, así es como suena la estabilidad. No con discursos grandes, no con promesas, con ritmo. Sí nos fuimos lento. Tal vez más lento de lo que cualquiera de los dos quería. No hubo un paso dramático a una nueva vida. Hubo pausas incómodas, conversaciones honestas. Yo me alteraba por cosas estúpidas y luego me sentía avergonzada por eso. Una vez él puso su celular boca abajo en la mesa sin pensar, y de inmediato sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Se dio cuenta, lo volteó, lo desbloqueó y lo deslizó hacia mí sin un gramo de mala actitud. No lo revisé. No necesitaba hacerlo. El punto era que él había visto la reacción y la respondió sin hacerme sentir pena por haberla tenido. Mi esposo seguía tratando de entrar por las puertas de atrás. Le mandó mensajes a mi mamá, quien para su crédito le dijo que ese no era su asunto. Me mandó correos fingiendo que tenía preguntas importantes de los impuestos, y luego usaba el segundo párrafo para hablar de recuerdos. Una vez dejó una bolsa de mi comida para llevar favorita en mi puerta con una nota que decía: «Pensé que tal vez se te olvidó que todavía te conozco». Esa nota me irritó por horas porque sí, sabía mucho de mí. Solo que prefería usar la información para controlar en lugar de para cuidar. La ola más gacha vino después de que se dio cuenta de que yo de plano ya estaba pasando tiempo con alguien más. No como un café por venganza, sino como una vida que sigue adelante. Empezó a decirle a la gente que yo había estado involucrada emocionalmente antes de que terminara el matrimonio. No puedo probar cuántos le creyeron, pero los suficientes me veían con esa mezcla especial de curiosidad y juicio que podía sentir cómo la narrativa cambiaba en el pueblo. En una reunión chiquita, una mujer que casi no conocía me preguntó: «¿Entonces lo de tu compañero empezó antes o después?», así de seco como un martillazo sobre la ensalada de papa. Me le quedé viendo y dije: «La relación de mi esposo con su ex empezó antes o después de que se durmiera en su departamento y le regalara mi vestido». Casi se ahoga con su trago. No estoy orgullosa de disfrutar eso, pero al parecer todavía hay pequeñas alegrías disponibles durante una separación legal. Lo que más me molestaba era cómo la gente trataba de simplificar la línea del tiempo entre inocencia y culpa. Querían un villano de una pieza y una víctima de una pieza, porque eso es más fácil de chismear. Pero los truenes reales son más desastrosos. Sí me desapegué emocionalmente antes de que el matrimonio estuviera oficialmente muerto. Sí me sentía atraída hacia alguien más mientras el papeleo seguía en curso. Sí disfruté que por fin me vieran. Nada de eso cambiaba lo que me habían hecho a mí, pero tampoco me hacía una santa. Y la neta me alivia que no fuera así. Las santas son demasiado pasivas para lo que yo sobreviví. Mi abogado me aconsejó más de una vez que respondiera menos, documentara más y dejara que él se agotara solo. Ese era un buen consejo legal y un pésimo consejo emocional porque yo soy, por naturaleza, una persona a la que le gusta responder a las tonterías con tonterías todavía mejores. Aún así, le hice caso la mayor parte del tiempo. La última sesión de mediación fue casi aburrida, lo cual se sintió como una ofensa después de todo el derramamiento de sangre emocional. Nos sentamos en cuartos separados. Los números se ajustaron. Los términos se aclararon. Se opuso a los plazos para pagarme mi parte del departamento. Luego cedió. Actuó como herido por dividir algunas cosas de la casa. Luego de repente perdió el interés. En un punto pidió a través de su abogado si podíamos tener una conversación privada para cerrar el ciclo. Dije que no tan rápido que hasta mi propio abogado se vio impresionado. Después me senté en mi coche agarrando el volante y esperé esa ola cinematográfica de libertad que la gente siempre promete. Lo que sentí, en cambio, fue cansancio, luego hambre. Así que compré unas papas en un autoservicio y lloré en el estacionamiento porque al parecer mi sistema nervioso había decidido que el cierre de ciclo sabía a sal y catsup barata. Esa noche le dije al chavo del trabajo que ya estaba listo. Me preguntó si quería que fuera a la casa. Dije: «Sí, pero no quiero hablar de papeleo ni un segundo más». Así que fue a la casa con el súper. Cocinó mientras yo me sentaba en la barra y me dejó estar extrañamente callada sin llenar cada silencio. En un punto me preguntó: «¿Estás triste?». Lo pensé. No de la forma en que la gente probablemente espera. Es más como: «Estoy de duelo por todo el tiempo que seguí tratando de forzar la realidad a una forma que no me humillara». Asintió. Eso me suena a duelo. Tal vez. O tal vez solo era el dolor de cabeza después de que una mentira muy larga por fin se rompe.
Unos meses después, lo vi por accidente en una tienda de cosas para el hogar a las orillas de la ciudad. No fue un lugar dramático, ni un lugar simbólico. Solo luces fluorescentes, toallas en oferta, y yo debatiendo si de veras necesitaba toppers nuevos. Estaba cerca de la caja agarrando 2 almohadas y viéndose más flaco. Más viejo, como si la vida por fin hubiera empezado a cobrarle el precio completo. Me vio al mismo tiempo. Por un segundo raro, nada más nos quedamos ahí parados con toda esa historia entre nosotros, y sin ningún guión útil que nos quedara. «Hola», dijo. Sonaba cuidadoso, casi dulce, y odié que una parte de mí todavía reconociera el tono de siempre de inmediato. La memoria muscular es bien grosera. «Hola». Miró mi carrito, luego al hombre junto a mí, al que ya no veía como el chavo del trabajo, al menos no en privado, pero cuyo nombre todavía se siente demasiado íntimo para entregarlo aquí. Él tenía la mano puesta ligeramente en el mango del carrito, no de forma posesiva, ni de pose, solo ahí. Normal, firme. Mi ex lo miró a él, luego de regreso a mí. «¿Te ves bien?». Casi le digo. Debiste intentar esa frase antes de detonar nuestro matrimonio. En lugar de eso solo dije, «Gracias». Hubo una pausa donde podía sentir que estaba tratando de decidir qué versión de sí mismo ser. El amargado, el encantador, el arrepentido. Se decidió por algo a mitad de camino a lo sincero y dijo, «Sé que hice un desmadre». Eso era probablemente lo más cerca que iba a estar de una admisión real. No fue suficiente, pero fue más real que lo que hubo antes. Asentí una vez. «Sí, lo hiciste». Parecía que quería más. Tal vez el perdón, tal vez una invitación a hablar, tal vez solo pruebas de que todavía lo cargaba conmigo como un dolor activo. El alivio extraño fue darme cuenta de que no era así. No de la forma de antes. Ya no era este sistema climático gigante sobre mi vida. Solo era un hombre que había tomado una serie de decisiones egoístas, y luego se había sorprendido de que esas decisiones tuvieran una factura de por medio. Dijo, «Espero que seas feliz». Y porque por fin era lo suficientemente libre para ser honesta sin ser cruel, contesté, «Tengo paz». Eso importó más. Algo cambió en su cara entonces. No fue un corazón roto dramático. Fue reconocimiento, tal vez, de lo que de verdad me había costado. No solo un matrimonio. La paz. Nos fuimos nosotros primero. Afuera en el estacionamiento, el sol de la tarde estaba demasiado brillante, y me quedé junto al coche más tiempo del necesario, respirando como si acabara de salir de un edificio con aire viciado. El hombre junto a mí me preguntó si estaba bien. Dije, «Sí, creo que de verdad sí lo estoy». No curada de una forma perfecta de inspiración. No por encima del rencor. No mágicamente más sabia. Todavía tenía problemas de confianza. Todavía buscaba significados ocultos a veces. Todavía tenía noches donde repetía escenas viejas y me enojaba otra vez con la versión de mí que se la pasaba pidiendo perdón por tener la razón. Pero también tenía un departamento más callado, pensamientos más limpios y una vida que ya no requería que yo dudara de mis propios ojos nada más para que alguien más estuviera cómodo. Eso resultó ser suficiente. Más que suficiente, de hecho.